Están cayendo, como decía hace muchos años, el único deportista que ganó una medalla de oro en clavados en México, Joaquín Capilla, 1952, ya llueve, ¿verdad? Y él dijo, la lana, la dama y la dama son los tres enemigos de cualquier ser humano, no solamente del hombre, o sea, la mujer, el dinero y el orgullo, la fama. Entonces es increíble cuando una persona sube aquí al púlpito o es presidente municipal o lo hicieron diputado o lo hicieron senador o lo hicieron el presidente de la República o lo hicieron el Papa. En el momento de sentarse en el trono, el poder nos comienza a descomponer. Una persona puede haber sido toda su vida una persona honesta, etcétera, etcétera, pero cuando tú le das poder a una persona, en ese momento descubres claramente el carácter de esa persona. Muy bien. Vamos a hablar acerca del análisis de la apostasía y vamos a ver en primer lugar que la Biblia dice claramente en 1 Timoteo 4:1. Quiero que sepas, le habla Pablo a Timoteo, que el Espíritu dice claramente, sin ningún lugar a dudas. ¿Qué cosa? Que ¿cuándo? Que en los postreros tiempos, algunos, no todos, gracias a Dios, pero algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosa que teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran en ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto pues claramente está dirigido al Vaticano, ¿verdad? Porque la Iglesia Romana fue la primera que rompió completamente con el patrón bíblico, completamente con los decretos y los mandamientos de Dios, y fueron los que dijeron, si quieres servir a Dios, no te puedes casar. Tiene que hacer el orden del celibato sacerdotal. Yo lo he contado varias veces, que yo atravesé esa experiencia cuando tenía cierta juventud, y cuando supe que me dijeron que no podía yo casarme, les dije adiós. A mí me gustan las mujeres. Y ha sido un error tremendo, ¿verdad? Porque ha habido cantidad de curas y sacerdotes en el mundo que por eso pues han tenido que tener amantes escondidas. Simplemente en España, entre los seminarios de monjas y de sacerdotes, encontraron túneles llenos de abortos, tanto de monjitas como sacerdotes o curas que estaban en el otro lado y le ganaron a los de Hamás, haciendo túneles, ¿verdad? Para poder tener relaciones con las monjitas. Bueno, tenemos también en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, que dice el apóstol Pablo, versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La iglesia de Tesalónica creían que estaban ya en el día del Señor, o sea, en la tribulación. Ya Pablo en la carta anterior les explicó que el arrebatamiento de la iglesia sería un misterio que no era la segunda venida. Fíjense lo que les voy a decir. El arrebatamiento de la iglesia es un misterio que Dios le revela a Pablo únicamente. Sin embargo, la segunda venida ya estaba anunciada, ¿verdad? Vendrá con señales, Mateo 24, 29 al 30, en el Antiguo Testamento. No era un misterio, por lo tanto, es lógico que el arrebatamiento y la segunda venida sean diferentes. Porque el arrebatamiento, el rapto famoso de la iglesia, era un misterio que nadie conocía porque es algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Entonces no pueden ser los mismos eventos, la segunda venida y también el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, muy bien. Hay que notar, antes de desarrollar esta conferencia, algo importante. Se mencionan en la Biblia dos clases de apóstatas. Dos clases de apóstatas. Número uno,
Los que se apartan del camino del cristianismo o de Dios en algún momento en su vida, porque nunca fueron salvos. O sea, personas que estuvieron entre nosotros, vinieron a la iglesia, pero que jamás tuvieron el regeneramiento ni el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Veamos algunos casos en Juan capítulo 17, donde el Señor Jesucristo menciona ni más ni menos a Judas, el que era seguidor también de Jesús. Dice Juan 17, versículo 12: cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. En otras palabras, Judas desayunó, comió, cenó, durmió, viajó con Cristo 3 años y medio, y nunca jamás pudo ser una persona sincera que conociera y creyera que Jesús era el Mesías. Y finalmente sabemos todos que lo acabó traicionando. Entonces Judas nunca fue salvo. Y así va a haber muchísimas personas en la época de la iglesia que van a venir a las iglesias y tienen mucho tiempo en las iglesias, y son personas que nunca se han arrepentido y que siguen viviendo como si fueran religiosos nada más, como lo éramos nosotros antes de ser cristianos. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia católica, ¿verdad? Pues íbamos de niños y párense, siéntense, y salíamos de ahí, y de lunes a viernes nos portábamos terrible, pero el domingo era el tiempo de recibir a Cristo, y de lunes a viernes se salía de la hostia que el cura nos daba el domingo. Entonces, estas personas, veamos ahora en 2 de Pedro capítulo 2, el segundo caso, donde la Biblia nos muestra claramente que la salvación no se puede perder, porque hay muchas personas que creen que la salvación se pierde, precisamente por esto. No, pero es que yo conocí a don Pancho que iba a la iglesia y fue durante 4 años y ahorita es un borracho, parrandero y jugador. Perdió la salvación, dicen. La salvación no la perdió. El problema fue que don Pancho nunca fue salvado. Fue religioso e iba a la iglesia, pero nunca tuvo la salvación. 2 de Pedro capítulo 2. Dedicado este capítulo a todos los falsos maestros. Dice el versículo 20. 2 de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo o en su cieno. Pregunta: ¿cómo sabemos que estas personas que Pedro está mencionando nunca fueron salvos? Porque finalmente usa el proverbio de un perro y de un puerco, o de un cerdo, como le dicen en otros países. Bueno, pues un perro, ¿verdad?, vomita. ¿Y por qué siempre se come el vómito? Porque es su naturaleza. O sea, un caballo no lo hace, o una ardilla no lo hace, pero los perros es su naturaleza. ¿Por qué al puerco? Oink, 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 lo sacas del lodo, le pones Chanel, lo bañas con champú, oink, 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 regrésalo otra vez, porque es su naturaleza, es puerco. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Estas personas son semejantes, su naturaleza nunca fue cambiada. Por eso su estado es peor, y regresaron al estado peor que cuando comenzaron a tener el conocimiento, supieron que Cristo era el Salvador, que Cristo salva, que Cristo murió, pero nunca se arrepintieron. Y desgraciadamente muchas iglesias son culpables de esto, porque ya no se predica el arrepentimiento.
Ya no se predica el arrepentimiento, ahora se trata de entretener. Muy bien, ahora veamos la otra clase de apóstatas, muy importante, o sea, cristianos que se apartan del camino temporalmente. Conozco a cantidad de casos y ejemplos como estos. Pero como son hijos, como realmente tienen al Espíritu Santo en su vida, son disciplinados por Dios y regresan al corral de la oreja. Porque Dios al que ama disciplina, como lo vamos a ver. Veamos un caso en 1 Corintios 5. 1 Corintios capítulo 5, muy importante. 1 Corintios 5, dice el apóstol Pablo, le escribe a estos líderes de la iglesia de Corinto y les dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. O sea, era una iglesia que había un hombre fornicando. La fornicación abarca el homosexualismo, el lesbianismo, el transgénero, el adulterio, la pornografía, todos los ejemplos sexuales que no están permitidos, porque el sexo solamente se puede usar en la dimensión del matrimonio. Nada más. Dios diseñó para que el sexo fuera usado única y exclusivamente dentro del matrimonio. Fornicar es, ya casado, irte con otra mujer o con otro hombre, o de joven, tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia. Eso se llama fornicar. Entonces, en esta iglesia había fornicación. Supieron y le mandaron a Pablo, ¿verdad? Familias, oye, aquí hay alguien en la iglesia que está viviendo o que tiene relaciones sexuales con su madrastra o con una señora de la iglesia. Y Pablo se enoja y les dice: tal fornicación, cuando ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Con su propia madrastra alguien estaba fornicando. Y ustedes, les escribe Pablo, están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio? Vean la disciplina de Dios. A esta persona la deberían haber sacado de la iglesia. De vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, ¿qué cosa?, sea salvo en el día del Señor Jesús. La orden que tenían los líderes de esta iglesia es: esa persona, quítenla de en medio, sáquenlo de la iglesia, y el momento en que alguien sale fuera de la iglesia, queda en manos de Satanás. No es que aquí sea la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, pero cuando alguien es apartado de la comunión de los santos, ¿con quién vas a tener comunión? Con tu compadre que se emborracha en la cantina, ¿verdad? Con familiares tuyos que no son cristianos, que ven pornografía, que te ríes de los chistes de ellos, y te regresas al mundo de donde Dios nos sacó. Entonces vemos claramente un ejemplo de esta persona que, aun cuando iba a ser expulsado de la iglesia y tal vez entregado e iba a morir, él iba a ser salvo, porque la salvación no se puede perder. Y al llegar al cielo, pues ya Dios se encargaría en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Que es el tiempo en el que vamos a estar cuando esté la tribulación en el mundo, cómo vamos a ser recompensados, y muchos van a ser avergonzados, y muchos, cuando regresemos a morar en el milenio, van a ser como soldados rasos nada más. Porque dice Apocalipsis 20, versículos 2 y 3, que hay muchos que van a estar sentados en tronos, cristianos que van a ser gobernantes en la otra vida, por la vida que llevaron ejemplar. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a recoger lo que hemos sembrado. Y vean ustedes finalmente en Hebreos 12, ya algo mucho más claro. Recordamos que la Biblia es una revelación progresiva. Tenemos que juntar varios pasajes, varios versículos. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Ya han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no son hijos. En otras palabras, si alguna persona que se dijo cristiano se alejó de Dios por X causa y nunca le pasó nada en la vida y finalmente se muere a los 5 o 6 años, dice la Biblia que porque nunca regresó, porque nunca fue hijo, era bastardo. O sea, nunca tuvo el nuevo nacimiento, nunca se arrepintió. Dios no puede tratar con una persona. Yo no puedo ir a la casa de mi vecino y decirle al niño, oye, ven para acá, y darle nalgadas. Va a salir mi vecino y me va a decir, oye, Armando, ese no es tu hijo, dale nalgadas a tus hijos. Claro, disciplinamos a los nuestros. Lo mismo hace Dios con sus hijos y con sus hijas. Dios no se mete si tú no eres cristiano, te deja que hagas lo que te dé la gana y no te disciplina, pero nosotros estamos al entrar al reino de Dios bajo la disciplina y la mirada continua del Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante porque ahora vamos a la segunda carta de Timoteo, donde vamos a desarrollar nuestro estudio. Y es importante que esta segunda carta de Pablo a Timoteo fue la última carta que Pablo escribe desde su prisión en Roma. Pero al contrario de la primera carta a Timoteo, en la cual le provee de instrucciones para saber cómo pastorear una congregación local, su enfoque en la segunda carta fue la fidelidad personal que Timoteo debería de mantener como todo ministro de Jesucristo. Pablo urge aquí a Timoteo a no desmayar, a permanecer firme en medio de la persecución en que se encontraba la iglesia en tiempos del emperador Nerón. Pablo le dice, ¿verdad? Y exhorta en el capítulo 1 a guardar lo que él había aprendido. En el capítulo 2 a permanecer como obrero fiel que traza la palabra de verdad. En el capítulo 3 le advierte de los falsos maestros y en el capítulo 4 a predicar la palabra en todo tiempo y le urge a que termine su carrera, porque muchos comienzan bien y terminan mal. Entonces no es como comenzamos, es como cuando una persona, vean este ejemplo, llega con el juez, a ver, tráigame al Pitirijas, Tijas, Cuijas. Pitirijas, tienes 50 años de prisión. ¿Por qué? Porque mataste ayer a una persona o hiciste un crimen espantoso. Y el Pitirijas le contesta al juez, pero hace 5 años hice un asilo para ancianos. Y hace 1 año hice un orfanatorio. Y hace 3 semanas me vestí de Santa Claus, era Navidad, y le regalé dulce a los niños. ¿Qué le contesta el juez? Mira, no importa lo que hayas hecho antes. Lo que hayas hecho antes está borrado. Te condeno por lo que hiciste ayer. Entonces las cosas buenas que hiciste no te las voy a tomar en cuenta. Tú te vas a la cadena perpetua por asesinato. Entonces lo mismo con Dios. Cuando te mueras, pero hice esto, hice aquello y me porté bien, etcétera, y te mueres en fornicación o te mueres en algún otro pecado, ¿verdad? Dios te libre de la condenación eterna. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo. Vean en la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 5, este consejo, donde ya delinea claramente Pablo la situación de la apostasía. 1 Timoteo 1, versículos 5 y 6. Léanlo con muchísimo cuidado. El propósito de este mandamiento, o sea, de todo lo que te voy a decir, Timoteo, por favor, mucha atención. Número 1, es el amor nacido del corazón. 2, una buena conciencia. Y 3, una fe no fingida. Ten cuidado, Timoteo, que tu amor por la obra del Señor no sea por intereses o porque no tengas trabajo, quieras ser pastor y pues vas a ganar un poco más de dinero, o por lo que estás haciendo es realmente porque quieres popularidad
o te metiste ya a YouTube a subir videos y decirles manden la campanita y tengo ya esto para que tengamos que tu motivación nunca sea más que la gloria de Dios. El amor nacido del corazón. Porque hay personas que aman más el dinero, más la publicidad, más la popularidad. Otros que no les conviene hablar fuerte a la iglesia porque se le van. Oye, espérame, don Pancho me puso el techo. El techo costó 10 millones de pesos y me acaban de decir que don Pancho está en adulterio. ¿Y ahora qué le digo? ¿Cómo le hago con don Pancho? Oye, vieja, fíjate que don Pancho nos puso el techo y si lo acuso y los echo fuera, como dice la Biblia, ¿nos va a quitar hasta el techo? Pues un pastor que hace eso se ha vendido, se ha prostituido su llamado, porque está poniendo de por medio los intereses a lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Yo siempre les he dicho a mis pastores, siempre que tomemos una decisión drástica como las que hemos tomado durante muchos años, nunca tengamos miedo de la respuesta de la gente si la palabra de Dios nos ha guiado. No tengamos miedo de cómo van a reaccionar, qué van a pensar. Nos debe intentar cómo va a reaccionar Dios, como en Corinto, que se vendieron los líderes de la iglesia. Debían haberlo echado fuera y no lo echaron. Pues ahora sáquenlo, porque viene Satanás por él. Entonces, todas estas cosas son importantísimas. La buena conciencia. Tenemos que, la conciencia, la palabra con dentro, ciencia, conocimiento. Tenemos dentro una voz, dentro que es el Espíritu Santo, que yo tengo que acostarme cada noche con mi conciencia tranquila. No le debo nada a nadie. Si a las 5 de la tarde me peleé con mi esposa y me acuesto y no le he pedido perdón, no voy a dormir bien. Porque si tengo mi conciencia limpia, me va a comenzar a decir, levántate y pídele perdón a tu esposa. Pero si me acuesto y como si nada, y al otro día tampoco le pido perdón, es porque mi conciencia comienza a cauterizarse por mi orgullo. Y comenzamos a matar la conciencia como cristianos cuando nos acostumbramos al pecado. Mantén una buena conciencia, es importantísimo. Y en tercer lugar, una fe no fingida. ¿Cuántas personas, verdad, entran al ministerio? Lo vamos a ver a través de esta conferencia. Con una fe fingida, tienen cara de santos, tienen cara de, ya mejor me reservo el nombre. Muy bien, vayamos ahora a la segunda carta de Timoteo y veamos la descripción de la apostasía. Pablo menciona, pongan mucha atención, a varios desertores y dos de ellos son mencionados en 2 Timoteo 1:15. Vayan apuntándolos los que gusten en sus libros. El capítulo 1, versículo 15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron, o sea, apostataron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y más adelante menciona a dos que lo abandonaron como falsos maestros. Capítulo 2, versículo 17 y 18. Dos más, van a ser tres ya. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya efectuó y trastornan la fe de muchos. Y como si no fuera suficiente, en el capítulo 4, versículo 10, Pablo menciona al cuarto desertor del tiempo que él estuvo con ellos. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Vemos pues nosotros que Figelo, Hermógenes, Himeneo, Fileto y Demas eran hombres con quien Pablo había invertido tiempo, había sido su maestro y esfuerzo, habían sido compañeros de él, suyos en el Evangelio. Muchos viajaron con él y eran algunos líderes de la iglesia primitiva. Timoteo conocía a todos estos hombres porque trabajó cerca
de muchos de ellos, por lo que ha de haber sido muy triste para Timoteo la noticia. Hijo, ¿te acuerdas de esta persona? Y te acuerdas, pero ¿cómo viajé con él y predicó y hizo estudios? Ha abandonado el camino de la salvación, ha abandonado el camino de la verdad. Pablo escribe esta carta a Timoteo para fortalecerlo en su fe y exhortarlo a que no siguiera el peligroso camino de la apostasía como estos hombres lo habían hecho. En pocas palabras, Pablo le decía a Timoteo: no sigas a hombres como Figelo y Hermógenes, que se avergonzaron del evangelio. ¿Cuántos, verdad, líderes están con políticos o están con personas importantes o con tus suegros, con la familia en Navidad y se avergüenzan del evangelio? Ni siquiera dan un mensaje en Navidad, ni testifican a su compadre o a su jefe de trabajo. Se avergüenzan del evangelio y poco a poquito, sin que te des cuenta, te vas a ir deslizando como un barco cuando está amarrado en un muelle. Sueltas las amarras al bastión donde está amarrado el barco, y el barco, ¿qué va a pasar cuando venga el viento? Se comienza a ir hacia mar adentro. Así a muchos se sueltan las amarras de la palabra de Dios sin que te des cuenta, te comienzas a deslizar, y cuando es demasiado tarde va a ser muy peligroso para tu vida. No sigas el camino de Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad y tropezaron a muchos. Se apartan de la verdad, comienzan a predicar cosas que no están en la Biblia, o si están en la Biblia las comienzan a torcer y las comienzan a malinterpretar. Y en último lugar, no imites el compromiso de Demas, que desertó porque amó más el mundo. Unos se avergüenzan por el evangelio y apostatan, otros se apartan de la verdad y otros aman más el mundo. Un clásico ejemplo, la esposa de Lot. ¿Se acuerdan? En el capítulo 19 del Génesis, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, le dijeron a Lot: ve con tu familia, córrale, sálganse, porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y por favor, les hizo una recomendación el ángel: cuando vayamos huyendo y saliendo de Sodoma, no vuelvan la cabeza hacia atrás, no volteen a ver lo que está allá atrás. Pues la mujer de Lot desobedeció al ángel y volteó cuando estaba la destrucción y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque la esposa de Lot amaba más el mundo. Le dolía dejar lo que ella tenía en Sodoma y en Gomorra, más que el llamamiento que Dios le estaba haciendo hacia una vida eterna. ¿Y cuántos cristianos de la misma manera creen que el mundo tiene todavía mejores cosas que ofrecernos? No, pues mejor yo no soy cristiano y mis amigos se divierten y van acá y van a Las Vegas y esto y el otro y fornican entre los jóvenes. Es mejor el mundo, me divierto más. Sí, esa es la trampa que Satanás nos pone. Pero si te das cuenta, fíjate nada más en qué terminan todos tus amigos tarde o temprano. Ahora bien, esta carta describe el asunto de la apostasía de manera muy práctica y personal. Porque era la tentación y el peligro al que Timoteo estaba expuesto. En los capítulos 3 y 4 de 2 de Timoteo encontramos una descripción detallada en la que nos vamos a detener, una descripción detallada de la apostasía que nos va a ayudar a edificar y advertirnos de los peligros de nuestra vida espiritual. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto. Vean todas las recomendaciones de Pablo antes de morir. Consideremos que estaba a punto Pablo de morir y es su última carta a su querido discípulo Timoteo. Timoteo, también debes saber esto. Otra vez, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Me detengo aquí. Esta palabra, peligrosos, es la palabra griega chalepos, y nada más se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Aquí se traduce peligrosos, y la primera vez que se usa es con el endemoniado gadareno. O sea, vendrán tiempos salvajes, ya no peligrosos. Salvajes es otra sinónimo de la palabra chalepos en el original griego. Van a venir tiempos salvajes, y podríamos decir, donde van a inventar
que no somos el género que Dios nos ha hecho. Van a venir tiempos en los que van a propagar que la Biblia es una mentira. Van a venir tiempos en que todos los gobernantes del mundo van a ser poseídos por demonios y va a haber una conflagración nuclear como el mundo jamás la ha tenido. Timoteo, en vista de esto, te voy a decir por qué. Y vean ustedes la primera característica, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Qué importante es lo que está diciéndole Pablo. Habrá hombres amadores que solamente van a estar interesados en mi persona, mi yo. No me importan mis hijos. Si me hacen senador, aunque me ofrezcan esto, me hacen diputado, o soy artista, no me importa, voy a tener muchas mujeres. No me importa nadie. Yo solamente quiero, como Superman, subir a la cima, ser popular, que la gente me admire, que la gente me respete. No me importa ni mi mamá, ni mis hermanos, no me importa nadie. Llego a mi casa, no me importan mis nietos tampoco. Voy de vacaciones, mi trabajo, ni a la playa me meto con mis nietos. No disfruto nada porque estoy enjaulado en mí. Me amo. Pregunta, ¿amas a alguien? No me contestes. ¿Amas a alguien? ¿Hay alguien en tu vida en la que estás dispuesto a sacrificarte por ella o por él? ¿Tienes algo en la cual puedes decir, me cuesta trabajo amar a mi esposo, a mi esposo, pero voy a anteponer lo que yo siento? La palabra me dice que mi esposa es mi esposa y tengo que estar con ella, y voy a sacrificarme y voy a ayunar y voy a pedirle a Dios que haga un milagro, porque no creo en milagros, para que me casé. Pero cuando amo más mis placeres y mi conveniencia en lugar que mi matrimonio, es cuando estoy apostatando. ¿Por qué? Porque me amo a mí. Mentiras que amo la obra de Dios, mentiras que amo la iglesia, mentiras que hablo a mi familia. Y en la carta que acabamos de leer nos damos cuenta, ¿verdad?, claramente, que siempre la raíz se encuentra cuando comenzamos a perder el temor de Dios. Salmo 25, versículo 2. Vamos a comenzar desde ahí. Y vamos a especificar qué es el temor de Dios. Salmo 25, 12. ¿Quién? Vean la pregunta. ¿Quién? Desde el cielo está Dios interrogando. ¿Quién es el hombre que me teme? ¿Quién? Porque a él le voy a enseñar el camino que ha de escoger. Yo te prometo, dice Dios, que si tú eres un hombre que me temes, te voy a mostrar con quién casarte, qué trabajo vas a tener, cómo te veré en la vida. Voy a dirigir tu vida. Él enseñará el camino que hay que escoger. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios, hay muchas definiciones. Esta es la que más a mí me ha gustado. El temor de Dios es la conciencia continua que yo debo de tener, que Dios me está observando. Que Dios me está observando las 24 horas del día. En otras palabras, si yo me meto y me voy a un viaje a un hotel y prendo el canal para ver pornografía, ¿por qué estoy sintonizando la pornografía o en mi casa cuando nadie me ve? Porque nadie me ve y se me olvidó. ¿Qué cosa? Que Dios sí me ve. Entonces, ¿cuántos seres humanos hacen lo que hacen porque creen que Dios no los ve? Porque si creyeras que Dios te ve, no harías lo que haces cuando estás solo o cuando lo haces a escondidas. Es lógico. Si realmente tememos el temor de Dios, no haríamos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Porque aunque nadie nos ve, siempre mi conciencia está, Dios me observa y nos paga conforme a nuestras obras. Dice Proverbios capítulo 2. El rey Salomón: hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz. Vean todos los sí condicionales. Si haces esto, si haces aquello, si como la plata la buscas, hasta entonces, versículo 5,
hasta entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando yo tengo el temor de Dios, voy a sacar algo a crédito, ¿verdad? Y le debo a alguien, a un hermano, pero tengo el temor de Dios. No, el hermano ya se me olvidó y mi Dios ya ni me cobra. ¿Por qué? Porque creo que el hermano ya no me cobra, pero ya perdí el temor de Dios. Si tengo temor de Dios, voy y pago lo que yo debo. Un cristiano no puede tener deudas. Digo, sacas el carro ¿cómo se llama? En plazos, la casa, la renta en plazos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que, si algún día le pediste prestado a alguien, le tienes que devolver ese dinero. Y no aprovecharte y decirle, bueno, mira, no tengo dinero, Pancho, pero te voy a mandar 50 pesos a la semana. Quiero que entiendas que tengo mi intención de pagarte, pero cuando te escondes de tus deudas, porque perdiste el temor de Dios. Porque no solamente estás engañando a Pancho, estás engañando también a Dios. Así que es muy importante en esta carta, ¿verdad? La deserción de Himeneo y Fileto la contrasta con la santidad personal, la conciencia limpia, el amor nacido del corazón, la fe no fingida que Timoteo debería de tener. ¿Se dan cuenta ustedes que caminar con el Señor no es fácil si Él no está en tu vida? Alguien me dijo, es que es muy difícil la vida cristiana. Amén, sin Dios. Pero cuando caminamos y nos hacemos amigos con Dios, y Dios, tengo mi comunión con Él diaria, y tengo la Biblia y memorizo la palabra y medito en la palabra día y noche, entonces Él va a tomar a mi vida, como dice en Jeremías 10, 23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina a ordenar sus pasos. Dice Dios, déjame, Armando, déjame guiarte, déjame enseñarte, déjame decirte a dónde quieres ir mañana. Dame oportunidad de trabajar en tu vida, pero para ello, Armando, ríndete a mí, obedéceme. Sin la obediencia no hay bendición. Regresamos a Pablo, 2 Timoteo 3, hombres amadores de sí mismos. Y luego dice Pablo, realmente son personas amadoras de sí mismas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Yo no quiero que nadie levante la mano, ¿verdad? Pero una de las cosas por las cuales Dios nos quiere despegar de la avaricia con la que nacimos. Vean los niños. Tenemos una nietecita ahorita de 4 años y nuestro nietecito Luis Emilio de 1 año. Y Luis Emilio, esto es mío. Y le traigo algo a mi nietecita y se lo quita, ¿verdad? No, porque es mío. Y si no es mío, tengo la ambición de querer quitártelo. Yo quiero siempre que todo alrededor, 5 o 4 niños, agarramos todos los juguetes. Desde que nacemos, estamos ambicionando controlar. Y cuando nacemos con esa tendencia, llegamos al cristianismo. Cuando estábamos en la iglesia, dábamos limosnas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Echábamos un peso ahí en la iglesia católica, la religión que íbamos, etcétera, etcétera. Y cuando venimos a Dios, ya vemos que ya no es el diezmo. El diezmo es del Antiguo Testamento. Ahora dice 2 Corintios 9, cada quien dé conforme a lo que naces en tu corazón. Dice Dios, mira, ya no te voy a decir cuánto me des, te lo voy a dejar a ti. Porque en la medida en la que tú me des, vas a medir tu termómetro espiritual conmigo. Y una de las cosas más horribles que hay en Latinoamérica, lo tengo que decir, es la avaricia. ¿Por qué prosperó Dios Estados Unidos? ¿Por qué, Gerardo? Mandaron misioneros desde hace 2 o 3 siglos. Las iglesias en Latinoamérica, nada más en Costa Rica, casi todas las iglesias las han pagado los misioneros norteamericanos. A mí me guiaron a Cristo, poblaron con el evangelio el mundo entero. Dios los tuvo que bendecir. Pero en México somos avaros, ¿verdad? Regiomontanos, como dicen, codos, con trabajo el 10%, con trabajo el 15%. Y hay otro grupo de cristianos que se aprovechan e inflaron una herejía que se llama la doctrina de la prosperidad. No, y le dicen a la gente, ahorita pónganse aquí los de $1,000 pesos, los de $5,000 pesos, y todos ustedes van a ser sanados, o hacen campañas de sanidad ofreciéndoles sanidad por la forma en la que están dando, y comenzamos a vender el evangelio. Se fueron al extremo.
y abusaron de algo que es santo delante de Dios. Dice, hay hombres avaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera. Vemos pues que en estos afectos, estas personas amadoras de sí mismas aman el dinero y los placeres más que a Dios. Cualquier motivación que proclamen lo hacen por razones egoístas. Su lujuria, su amor por el sexo opuesto y ambición superan su afecto y su amor por la iglesia de Jesucristo. Actitudes arrogantes, malagradecidos, vanagloriosos, algo que es muy importante. Llega, por ejemplo, fue el 15 de mayo que celebró en México. No levante la mano cuántos de ustedes, a cualquiera de los pastores de ustedes les dijeron, te mando a felicitar, hermano, porque es tu día. No ha sido una bendición en tu vida por haberme enseñado la palabra de Dios. No lo hacemos. Con trabajos el día de mamá, le regalan flores a la mamá. Y es el colmo, ¿verdad? Pero así somos malagradecidos por naturaleza. Llegamos a un lugar, a un restaurante, alguien paga la cuenta y te pagas, y como si no, oye, muchas gracias por tu invitación, qué rica la comida por haber invitado. No, ni siquiera las gracias damos. Creemos que nos lo merecemos. Y ese malagradecimiento va contra la Biblia. 1 Tesalonicenses 5, den gracias en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Tenemos que ser agradecidos con las personas que nos han ayudado, con los que te han bendecido, en tu familia, con tus hijos, con tus padres. No importa lo que sean tus padres, sé agradecido toda tu vida y Dios te lo recompensará. Y estas acciones también incluyen las obras. Dice aquí en el versículo del 6 al 9, porque de estos, o sea, de toda esta línea de calificativos que se les dan, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Vemos aquí, ¿verdad?, que tienen como blanco estos falsos maestros, falsos líderes, hombres corruptos, pederastas, lujuriosos. Tienen como blanco a las mujercitas pecadoras que andan buscando ser libres de culpa, como también de continuar su vida de placeres, y se aprovechan de ellas. ¿Cuántas niñas no tienen trabajo, no tienen, y luego las secuestran, las ponen a la prostitución, precisamente porque andan buscando ese tipo de cosas y se dicen cristianos? Ya no quiero nombrar personas que conozco yo que fueron capturados, están ahorita en la cárcel en Estados Unidos porque tenían iglesias y las dedicaban al tráfico de niños. Hay de todo en la iglesia, hay de todo. Cristo tuvo a un Judas. Entre nosotros no todos tienen cara de San Anselmo. Y el versículo 6 lo dice, ¿verdad? Y el versículo 7, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bajo el engaño de guiarlas a Cristo, agarran hombres a muchachitas, a jovencitas, el mensaje de los falsos maestros, atrapa a las víctimas en esclavitud espiritual, porque en lugar de hacerlas libres, las esclavizan aún más, las hunden más en el pecado. Ten cuidado de todos ellos. Y finalmente, se nos dan algunos consejos para la apostasía. ¿Y cuáles son los remedios que tenemos para la apostasía? Dice la Biblia, versículo 10, pero tú has seguido la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, de amor y paciencia. Pablo comienza entonces a decirle a Timoteo las características y los consejos que él debería de tener. En otras palabras, el remedio para la apostasía, número 1, es la palabra de Dios. De día, Josué, y de noche. A ver, Josué, abre los oídos. De día y de noche. Yo nomás a las 12 del día, Señor, dice de día y de noche. Yo nomás en la noche leo la Biblia, Señor, dice de día y de noche, que la canción. Es que yo nomás hablo la Biblia a las 3 de la tarde. Bueno, pregunta, ¿eres cristiano? Sí. ¿Crees la Biblia? Pues tienes que creerla. ¿Por qué no lo obedeces? ¿Por qué no lo obedeces? Te estás engañando. De la boca para afuera dices que crees, pero no obedeces lo que la Biblia dice. Josué, si tú lo haces de día y de noche, Josué, te voy a dar una promesa: todo lo que hagas va a prosperar. Levántate en la mañana,
lávate los dientes, la cara si quieres, ven a la palabra, a los salmos, léela, memoriza, guárdala en tu corazón, ábreme tu corazón, Señor, bendíceme hoy. Voy a llevar a mi escuela a los hijos, bendícenos en el camino. Comienza a tener una amistad con Dios. Antes de acostarme de las noticias y de todo, me acuesto con la Biblia, abro la Biblia y comienzo a tener un contacto con Dios. Si tú haces esto, nunca apostatarás de la fe. No te imaginas, no tienes la menor idea de las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que obedecen su palabra. Y finalmente Pablo termina en el capítulo 4 como el ejemplo que se ha considerado como el más grande cristiano de toda la época de la iglesia, al apóstol Pablo. El más grande cristiano, el que más ha sufrido, el que más fue perseguido, el que más enseñó, al que más revelaciones le dio Dios. A él se le reveló el rapto, nada más a él, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Judas, ni a ningún otro, solamente a Pablo. Y antes de morir a Pablo en Roma, dice, he peleado. Versículo 6, estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, vean lo que le llama Pablo a la muerte. Voy a otro lugar. Qué preciosa forma de morir en paz. No tengo miedo a la muerte. Simplemente voy a cambiar de residencia. Me voy de un mundo apóstata, de un mundo perdido, un mundo donde todos están casi ya suicidando por los placeres y por las guerras, por las ambiciones, por la lujuria, porque se aman a sí mismos. Ya me voy, ya estoy listo para irme, pero he peleado la buena batalla. La vida cristiana es una guerra. Métete eso en la cabeza. Estamos en un planeta ocupado por el enemigo y estamos en un terreno que no es nuestro todavía. Satanás tiene la potestad, 1 Juan 5:19, sobre este mundo. Y estando en un terreno ocupado, necesitamos en desventaja, porque estamos rodeados de un mundo espiritual que la Biblia nos corre las cortinas, rodeados de ángeles caídos, de demonios que tienen continuamente como blanco mi mente. Aquí está la guerra, en la mente, a través de pensamientos, de lecturas, lo que oigo, lo que veo, lo que comento, todo está aquí en la mente, y es la mente que Dios quiere restaurar con la Biblia. Llenarte de su palabra día y noche, a los 6 meses, un año, los programas que el diablo nos metió comienzan a salir porque estamos envirulados, nacimos envirulados, y el programa de Dios es la Biblia, y la Biblia nos comienza a transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Y cuando tú comiences a renovar tu mente, conocerás que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Que el amor de Dios es inmensurable, porque en esa cruz Cristo nos demostró cuánto nos ama Dios. Si alguien quiere conocer cuánto te ama Dios, abrió sus brazos en una cruz y te dice en esta tarde, te amo, y tú tienes abajo en la tierra que pelear. No te escondas en una trinchera, toma la espada del Espíritu, ponte el casco de la salvación, el escudo de la fe. No pierdas la confianza en mi palabra para apagar los dardos del maligno, y resiste, porque vengo pronto por ti. Es lo único que nos pide Dios, hacer resistir hasta que Él venga. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Estos últimos meses le he preguntado a todos los cristianos casi con los que me he encontrado, en mis viajes, en el avión, etcétera, oye, ¿te gustaría que viniera Cristo? Y la mayoría me han dicho, no, yo quisiera tener hijos, hermano, y me quisiera casar todavía. O sea, todavía creen que hay cosas mejores que cuando venga Jesucristo. Decimos en mi tierra, chamacos babosos. Usando la expresión, ¿verdad? Yo soy de Oaxaca. Entonces, qué increíble es que podamos nosotros llegar a pensar eso, ¿no? Como la esposa de Lot. Y Pablo no, todos los que aman la venida, yo, toda la noche, Señor, a lo mejor vienes hoy en la noche por mí. Señor, yo le digo a Dios, siempre le pido a Dios, me está escuchando,
sabe que estoy diciendo la verdad. Siempre le pido a Dios, Padre Santo, yo te pido que si vienes hoy, nos lleves a todos. No me lleves a mí nada más, que vengas por nosotros todos, que seamos la generación de la higuera, los que no vamos a gustar la muerte. Pero te estamos esperando, Jesús. Le digo todos los días, Jesús, ven pronto por nosotros. Porque amo que Él venga allá y nos saque de este mundo. Pero mientras estamos aquí, prediquemos la palabra de Dios con la pasión del Espíritu de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre. Todos queremos expresar estas palabras del apóstol Pablo antes de morir. Pablo murió con un amor no fingido. Verdaderamente Pablo amó a Dios. Y él estuvo dispuesto a pagar cárceles, persecuciones, traiciones, maldiciones, malos tratos, porque te amaba. Y nos dejó también grabadas sus palabras diciendo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con nadie, con tal de que acabe la carrera que Dios me ha llamado. De ninguna cosa hago caso. Padre, te damos gracias porque nos has llamado con un llamamiento santo, y gracias también porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible, y porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos las diste por medio del conocimiento sagrado de Jesucristo, para que participemos de tus promesas y de la naturaleza divina que tenemos en nuestra vida por tener la persona de Jesús en nuestro corazón. En esta noche, en esta tarde, si tú eres un pastor o no eres pastor, quiero decirte algo: eres el pastor de tu casa, y te hablamos a ti también como jefe de familia para que tomes la responsabilidad delante de Dios y les dejes a tus hijos el más grande ejemplo que les podamos dejar. Que al morir nuestros hijos puedan decir: mi padre no me dejó una casa tal vez, ni me dejó una herencia, pero mi padre me enseñó a confiar en Jesucristo, y si morimos con esa confianza, que nuestros hijos mueren con Cristo, morimos tranquilos, porque sabemos que Él nunca, nunca, nunca los va a dejar, ni los va a abandonar. Gracias, Padre, por esta herencia preciosa que tenemos en ti. Y en esta noche, los que no tengan a Jesús, dile en tu corazón: Señor, te necesito. Creo que en esta cruz pagaste por mí. Ya no quiero seguir viviendo en pecado, y reconozco que yo no tengo el poder para poder dejar el pecado. Por eso vengo a ti, para que tú entres a mi vida y me des ese poder y me ayudes a cambiar mi manera de vivir, porque quiero ahora vivir la corta vida que me queda para conocerte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Porque te doy las gracias por esa sangre hermosa que derramaste y por tu resurrección de entre los muertos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Preciosa Biblia, maravillosa palabra de Dios. Los cielos pasarán, pero la palabra permanecerá. Ahorita todo se está derrumbando: el comunismo, la ideología, las monarquías, la democracia, el capitalismo, todo a nuestro alrededor se está derrumbando, todo, las religiones. Y nunca como antes, la verdad inconmovible que nos sostiene, la Biblia, con los principios más profundos de ética y de moral que Dios nos deja como seres humanos para vivir y conocer lo que es verdaderamente vivir para Dios. Qué maravilloso que tú puedas en esta noche haber aceptado a Jesucristo en tu corazón. Y antes de retirarnos, simplemente te doy 3 consejos rápidamente. Número 1, si tú invitaste a Cristo esta noche a tu vida, llegando ahorita a tu casa, tal vez por primera vez, si quieres hincado o sentado en tu cama, comienza a platicar con Dios. Comienza a orar. Orar no es rezar. Rezar es: Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María, Madre de Dios. Esos son rezos.
que mejor compre un perico, ¿verdad? Y que lo diga por mí y Dios me oye. Es decirle, Padre, en esta no sé qué ha sucedido, pero yo me acuerdo que fue lo primero que le decía a Dios. Oye, me decían, Armando, que ya no quieres ser guerrillero, que ya no eres ateo. Miren, no puedo decirles nada. Una cosa les digo, que Jesús vive en mí. Descubrí que Jesús vive. Ese es el testimonio con el que comenzamos. Él vive y ha entrado a mi corazón. ¿Quieren saber más? Les decía, vengan, acompáñenme a la iglesia y oigan al pastor. El domingo va a predicar también él. Entonces comienza a orar, Padre, ahorita en la noche, antes de cenarte el pozole y las pizzas, Padre, por primera vez agarras a tu esposa, a tus hijos, gracias por este pozolito, por esta, iba a decir caguama. Poco de humor, ¿verdad? No, de ninguna manera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y siempre es en el nombre de Jesús. ¿Cuándo distingues a un cristiano de un religioso? El religioso, vean en el cine, gracias por estos alimentos, amén. Cuando acaban de nombrar al Papa León XIV, en esta mañana estaba yo viendo lo que estaba sucediendo en el Vaticano y quedé yo impactado, ¿verdad? Pero así impresionado, reyes, príncipes, letrados de todas partes del mundo, en una ceremonia, pues por demás, ¿verdad? Digo, bíblicamente, completamente pagana. Durante una hora no dejaron de decir continuamente el Ave María, durante una hora continua. O sea, este Papa es mariano, acepta a todas las vírgenes, a todos los santos, y es globalista, lo mismo que el Papa Francisco. Entonces ayer tuve una conferencia, tuvimos ayer el Congreso de Líderes de todos los pastores de Villanueva en México, y mi mensaje fue sobre el Papa y el falso profeta, explicando que el Papa no es el falso profeta ni el anticristo. Lo vamos a explicar con más detenimiento en esta mañana. Necesitamos información para que cuando la gente nos pregunte, los periodistas, los familiares, sepamos cómo usar la Biblia y podamos tener respuestas trazando bien la palabra de verdad. Porque estamos en un tiempo peligrosísimo de una confusión que jamás la había habido por los medios famosos de comunicación y por el famoso TikTok, que es tu favorito, ¿verdad? Entonces por eso la gente está tan loca como está, porque todo el mundo oye TikTok o escuchan lo que dice TikTok y el 85% son mentiras. Y sacan cosas ya de la inteligencia artificial que no son ciertas. A mí me acaban de sacar la semana pasada en un video pirata diciendo cosas que jamás dije. Le dije a Caleb, que está encargado de mis redes sociales, a mi hijo, oye, chécame esto, porque yo no dije esto. Y me están diciendo que digo, pero era mi voz. Y jamás había dicho yo eso, lo que subieron a las redes sociales. Entonces, ¿en qué mundo nos encontramos en el que ya pueden usar tu voz y tu persona para de alguna forma herir tu reputación o lastimarte o hablarte y decirte, habla a tu mamacita, mándame 50,000 pesos, me acaban de secuestrar, con la voz de tu mamá? Todo esto lo están haciendo con la inteligencia artificial. Es un mundo de tecnología impresionante el que estamos viviendo. Abran sus Biblias en esta mañana en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a ver en primer lugar el tema, la muerte y la resurrección del anticristo. En esta serie tan importante y tan interesante que hemos estado desarrollando, todos ustedes como cristianos tienen una enorme responsabilidad: informarse. Y estas conferencias, la 1 y la 2, están en YouTube. En lugar de TikTok y en lugar de ver cuántos seguidores tienes en Facebook o en Instagram, busca las conferencias bíblicas. Y en nuestra plataforma de YouTube puedes encontrar la 1 y la 2, y entonces vienes a escuchar la 3 y ya tienes más o menos un concepto adecuado para poder seguir entendiendo el desarrollo de los acontecimientos mundiales. Pero hay mucha indolencia, mucha apatía de parte del cristianismo a nivel global, donde ya no les interesa, ya ni la Biblia traen el domingo, ya ni les pregunté quién la trajo, ya
Pero acuérdense que los que la trajeron se van a ir en el rapto. Así que más te vale que el próximo domingo la traigas. Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca, boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien. En este pasaje de Apocalipsis encontramos que el anticristo va a ser herido mortalmente. Hay una corriente de interpretación que dice que no se trata de la persona del anticristo, porque dice una de sus cabezas. Y en esta interpretación se equivocan porque el anticristo, ¿verdad?, es la bestia que tiene 7 cabezas. Entonces, no puede ser un imperio que haya sido herido, porque dice la Biblia que fue sanado. Y 3 veces se repite que murió y resucitó. Esto no pasa con Roma o con Grecia o con Babilonia o con otro imperio del pasado. Entonces claramente está hablando de un personaje. Muy bien. En los primeros 3 años y medio del anticristo, los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un pacto, un tratado con el Vaticano. Abran los oídos. Vayamos a Apocalipsis 17. En los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un tratado con un tipo, un símbolo que se representa en Apocalipsis 17, lo vamos a leer a continuación, que se llama la gran ramera Babilonia. O sea, un sistema religioso que el mismo capítulo 17 nos dice quién es este sistema religioso, para que no haya ambigüedades, ni especulaciones, ni hipótesis, ni tampoco tengamos ninguna duda de qué se trata este sistema religioso que la Biblia profetizó hace 2000 años y que va a tener tanto poder. Este sistema religioso durante los primeros 3 años del anticristo, que el anticristo va a tener que unirse con ese sistema tan poderoso religiosamente y hacer un pacto para que lo ayuden. Y a los 3 años y medio, cuando este sistema religioso impulse el gobierno del anticristo a través de un personaje que se llama el falso profeta, entonces el anticristo se va a deshacer de este sistema religioso, o sea, el Vaticano, y a los 3 años y medio aparece el falso profeta. Entonces, el Papa no puede ser ni el anticristo, ni tampoco el falso profeta. El Papa va a representar a un sistema religioso, no sabemos si es León XIV, muchos aseguran que realmente es el último Papa. Hubo un profeta irlandés llamado Malaquías, que profetizó que sería el último, y es interesante que en el Vaticano hay una pared con todos los papas y junto a la fotografía de Francisco ya no cabe más que uno. Esto es muy interesante, no saben ni cómo lo hicieron. O sea, hay muchas cosas que no entiende la gente, que tienen un código detrás, un simbolismo, aunque la gente no sepa,
lo que se interpreta. Por ejemplo, un billete de $1. Tú ves un billete de $1 y tiene una pirámide con un ojo viendo a todos. Y abajo dice en latín, Annuis Corpus Leertrus, el nuevo orden mundial, desde hace 1776. Entonces, hasta ahorita estamos entendiendo que ya en la impresión del billete del dólar se anunciaba un nuevo orden mundial, que comienza a aparecer hasta el siglo XX con el presidente George Bush, papá, cuando sacaron de Kuwait a Saddam Hussein, y él mencionó un orden mundial, que el mundo necesitaba un orden mundial, no como la ONU, sino como algo mucho más sólido. Después vino Juan Pablo II, el Papa, que ha tenido mucho carisma también, y fue el que reforzó diciendo que el mundo necesita un nuevo orden mundial. Otro ejemplo, no sé cuántos lean la revista El Economista, The Economist en inglés, que ya tiene traducción. Es la revista más popular de la izquierda. Es la revista más vendida del globalismo. Y en esta revista, en todas las portadas, son puros símbolos. Y en esos símbolos siempre se encuentra algo que ellos quieren lanzar para que el mundo pueda interpretarlo, los que lo pueden interpretar. Pero si te pones a detener, después ya te lo explican. Mira, este cuchillo sabe esto, y la foto de Trump sale esto, y esto significa aquello. Me refiero, estamos llenos de simbolismos. Tú pasas por una pared y encuentras una estrella de 5 picos, no la de 6 picos, que es la de Israel. Inmediatamente sabes que representa el movimiento satánico, ¿verdad? El pentagrama famoso, porque es una estrella de 5 pisos con la cara de un chivo o de un cabrito, porque es el símbolo en Daniel 7 de el leopardo que acabamos de leer, que representa el imperio de Grecia. Para que no se hagan bolas, para que no se atraganten, decía mi abuelita, ya nos atragantaste con tanta comida. Para que podamos entender esto, dice Apocalipsis 17, vi entonces uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, le dice el ángel al apóstol Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 18. Y la mujer que acaba de escribir el ángel, que se le llama la gran ramera, ¿quién es? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto fue escrito hace 2000 años, cuando el Imperio Romano dominaba. Y no había ninguna ciudad hace 2000 años, cuando se escribió el Apocalipsis, más que la ciudad de Roma. La Biblia no es de interpretación privada. No, pues yo creo que va a ser algo en la península arábica. Yo creo que Estados Unidos es la gran ramera. Nunca podamos venir a la Biblia creyendo que lo que nosotros creemos es. Porque aquí está todavía tantas tinieblas en la mente por el pecado que nos equivocamos. Por eso Dios nos deja la Biblia, para que le dejemos a Él interpretarla a nosotros. Y todo este capítulo se interpreta quiénes son los 7 cuernos, quiénes son las 10 cuernas, quién es la mujer ramera, porque la Biblia no es de interpretación privada. Entonces siempre tenemos que buscar
en las Sagradas Escrituras, en otros pasajes tal vez, la interpretación. Entonces, todos estos símbolos que aparecen en Apocalipsis están en Daniel, están en Ezequiel y están en Zacarías del Antiguo Testamento. Entonces yo no puedo enseñar Apocalipsis si no conozco Daniel, Zacarías y Ezequiel, porque son los tres profetas apocalípticos del Antiguo Testamento. También algo con Isaías para interpretar la pintura final que describió Juan en capítulo 7 de Apocalipsis. Vean ustedes, en primer lugar, ¿por qué se le llama ramera? Muy bien, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Israel iba a Siria o iba a Egipto a pedir ayuda, en lugar de buscar, como un pollito busca las alas de su mamá gallina para refugiarse, en lugar de buscar aquel que es la roca, que es esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Dios se enojaba. Y dicen los profetas, por ejemplo Jeremías: Israel, como una prostituta has fornicado. O sea, Dios usa el término fornicar, el término sexual, para las naciones o los sistemas que han buscado o han tenido relaciones ilícitas con otras naciones. La única religión en el mundo, no los budistas, no los hindúes, no el Islam, no Hare Krishna, nadie jamás, ninguna religión ha tenido relaciones políticas con el mundo más que el Vaticano. 1943-44 se une Pío XII con Hitler y se junta con Benito Mussolini, el líder, el caudillo de Italia, que lo colgó su pueblo en una plaza finalmente, y se firma el Pacto de Letrán, donde se determina oficialmente por los nazis y por Mussolini que el Vaticano es un Estado. No es una religión, ok, pero es un Estado, la ciudad-Estado del Vaticano. En el momento en que el Vaticano recibe la adjudicación, aunque fungió como Estado por casi 3 o 4 siglos, porque durante todo el siglo XX no había un rey en Europa, no había un príncipe, la reina Isabel o Fernando, no había nadie en Europa que se casara, que hiciera negocios o que vendiera sin el permiso del Papa. Entonces se convirtió en un político, mezcló la religión con la política, no hizo la separación de iglesia y de Estado. Entonces, nosotros vemos a través del siglo XX de qué forma, al ser un Estado y ocupar un puesto en las Naciones Unidas, todas las naciones se reunieron con él y se mezclaron con Roma. No sé cuántos vieron ustedes la película o la serie El Padrino. Ahí claramente en esta serie se ve de una forma muy transparente la relación que había entre la mafia siciliana y los papas. Entonces todo esto es dura palabra de oír, pero tenemos que enseñar la palabra de Dios y saber y conocer en qué campo estamos viviendo, a quién le estamos creyendo y por qué estamos creyendo lo que estamos creyendo. Entonces el hecho de que este sistema se haya vendido, la palabra prostitución significa amor que se vende. Entonces, cuando una muchacha, ¿verdad? O una mujer vende su cuerpo a alguien por dinero, se llama prostituir. Cuando un abogado o inclusive ayer lo mencioné yo en el Congreso de Líderes, puede ser hasta un pastor, ¿verdad? Que en la iglesia le digan, pues fíjate que hay una persona en la iglesia, don Pancho, que está en adulterio. Y la obligación del pastor de nosotros es, a ver, don Pancho, venga para acá, vamos a traer las evidencias, etcétera, etcétera. Se le da un límite para que deje al amante, y si no, dice en 1 Corintios 5, sácalo afuera. O sácalo, para que no sea pleonasmo. Sácalo, échenlo fuera. Sin embargo, cuando un pastor, pero es que don Pancho nos puso el techo de la iglesia,
Y don Pancho me acaba de regalar un coche, pues ¿cómo lo voy a correr? Entonces en ese momento se prostituye el llamado de Dios a un hombre de Dios. Y hay cantidad de líderes religiosos que se han vendido por dinero también, como las prostitutas se venden por dinero también. Una muchacha que trabaja en una oficina y el jefe te dice: mira muchacha, te invito a tomar un café pasado mañana. A todas las muchachas se los digo en este momento: si tú ves a un hombre que trae esto que traigo aquí es mi anillo de casado. ¿Sabes qué significa? Que ya no estoy en el mercado. Que ya no estoy en el mercado. Y las muchachas o las mujeres que salen con un hombre y que están sellados por este anillo, se están vendiendo por conveniencia. No, pues es que mi jefe, me voy a ir con él. Y pues sí, yo sé que está casado, pero me ofreció un puesto más o más dinero. Te estás vendiendo. Estás prostituyendo tu dignidad y tus valores morales porque crees que él te va a ofrecer más de lo que Dios te puede ofrecer si le dices: no salgo con usted, don Flavio Macho Camacho. Y si quieres algo con usted, traiga a su esposa, o llevo una amiga conmigo, o llevo a mi novio. Y te va a decir: no, yo quiero que vayas tú solita. Ahí te das cuenta que te estaba preparando una trampa. Por eso se llama venderse por conveniencia. Entonces así también los gobiernos se venden. Como en la pandemia se vendieron más de 130 naciones a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Una organización supranacional que comenzó a mandar los protocolos. México, Nicaragua, Italia, todos, tápense la boca, pónganse aquí el pañal, no salgan, no hagan esto, por aquí, por allá, no, se cierran todos los lugares, en los gimnasios se cierran, nadie se mete a la playa, y se van a confinar durante mucho tiempo y no van a salir de sus casas. ¿De dónde venían las órdenes? No venían del presidente de México, ni del presidente de Guatemala. Todos ellos, todos los gobernantes, se sometieron a una organización no gubernamental, supranacional, que se llama la Organización Mundial de la Salud. ¿Y quién sostiene a la Organización Mundial de la Salud? Bill Gates, que vendieron y se hicieron, triplicaron sus billones de dólares con las vacunas y con tanta mentira. Y cuando los médicos de Europa descubren que la hidroxicloroquina y la ivermectina quitaban el virus del COVID, la Organización Mundial de la Salud cruzó la raya roja, ordenando a través del Wikipedia y del Internet y del Google que dijeran que la ivermectina era una medicina para los caballos, que solo la usaban los veterinarios, y que la hidroxicloroquina no curaba a nadie, cuando el presidente Trump ordenó en Nueva York que se les diera hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud es el cártel de los más grandes, junto con muchos bancos y muchos gobiernos, del crimen y del tráfico humano. Ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Ya abriste los ojos? Y ahora que ya pasó todo, ya se descubre, ¿verdad?, que fue un fraude. Al doctor Fauci, que fue el instrumento y el actor principal del presidente Biden, que se vendió al globalismo, lo están buscando para meterlo a 100 años de cárcel. Millones de personas están muriendo ahorita por las vacunas. Pero vivíamos un mundo donde dimos un experimento que fue el primer paso para un orden mundial. Entonces, este sistema religioso está unido al globalismo. Y el primero en unirse al globalismo fue el Papa Francisco. Se unió al globalismo y dijo que los ateos se van al cielo, que no está en contra de un matrimonio entre dos hombres y dos mujeres, el Papa, que no existe el infierno, que Roma es el medio para la salvación y no Jesucristo, que Él es el representante o el vicario de Dios en el mundo, contradiciendo la Biblia, todo el libro de Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote, un sumo representante, que es Jesucristo.
Hechos 4, 1 Timoteo 1, no hay mediador más que Dios, entre Dios y los hombres, más que Jesucristo. No hay nadie que salve más que Jesucristo. Y llega este hombre a decir que él es el representante de Jesucristo. Y el que no se somete a Roma, como en los tiempos 1230 de la Inquisición medieval y la Inquisición papal, 356 años, repito, 356 años el Vaticano mandó matar, torturar y confiscar todos sus bienes a cualquier persona que no reconociera que el Papa es el que salva. Versículo 2, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, yo estaba viendo hoy en la mañana esta inauguración de la misa, de la primera que da León XIV, y así quería llorar. Los moradores se han embriagado. ¿Qué ejemplo se usa aquí? Pues cuando tú te embriagas, ¿verdad? El vino, el alcohol te marea. Y cuando tú estás mareado, tus 5 sentidos o tus facultades cognitivas no puedo manejar bien, ni puedo tomar decisiones alcoholizado, porque el alcohol tiene una influencia en mi cerebro que me impide actuar normalmente. Entonces, aquí está diciendo que esta religión es como si estuvieran alcoholizando al mundo, peor que en fentanil. Marea a la gente. Y así vemos hoy en la mañana millones de personas embriagadas, sin ni siquiera saber, escuchen esto, sin ni siquiera saber que cuando el Papa entra a celebrar la misa, ¿qué es la misa? Pregúntale a tu madrina, o pregúntale a tu amigo el cura, ¿verdad? O al obispo, pregúntale a cualquier católico, sin querer agredirlos, ni mucho menos, simplemente, mamacita, te pido, mi compadre, ¿tú sabes qué es la misa? Tú eres católico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedes tener una religión que no conoces? Que sigues, ¿verdad? Como los ganados siguen, le ponen un cencerro a la vaca, una campana, y cuando todas las vacas oyen el cencerro, clon, 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 la siguen, y si se avienta un barranco, ahí van todos detrás, porque van siguiendo el cencerro. Así cuando se tocan los tambores, como los toca el Vaticano, y la gente oye y sigue sin ni siquiera checar la Biblia, ni saber qué es la misa, ¿qué es lo que se llama esto? El mundo está lleno de borregos, presidentes, estadistas, gente culta, etcétera, etcétera. Para los que no sepan, apúntalo. De acuerdo al Concilio de Trento, búscalo en cualquier lugar. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. ¿Qué estamos diciendo? Aquí está la cruz, hace 2000 años. Que se brincaron la cruz. La Biblia dice que el momento en que Jesús muere, consumado es. La ira de Dios fue satisfecha. Todo aquel que venga a mí, descanse en mí, dijo Jesús. Y el que cree en mí, tiene la vida eterna. Y desde que Jesucristo baja al mundo, ya no le rezo a San Anselmo, ni a Santa Colunchela, ni tampoco a esto, ni al otro. Ya no hay un solo hombre, no existe nadie al quien yo pueda decirle, acércame a Dios. Ahora es a través de ese personaje que en esa cruz abrió sus manos y nos dijo, los amo. Y en ningún otro hay salvación más que en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Roma? Se brincaron la cruz y siguen diciendo que tiene que haber más sacrificios. ¿Me van siguiendo? ¿Qué es la misa? La repetición. O sea que cuando el cura entra al altar, dice aquí en el versículo 3, en el versículo 4, y tenía en la mano un cáliz de oro. Es la única religión que usa el cáliz, por el amor de Dios. Y cuando el cura levanta el cáliz, en ese momento dice en el latín, porque yo quise ser cura tenía 13 o 14 años de edad, fuimos educados en colegio de lasallistas,
una educación académica muy buena, los colegios lasallistas, pero nos comenzaron a lavar el cerebro para que hiciéramos el voto del celibato sacerdotal. Y cuando yo supe qué significaba que no me podía casar, les dije, bye bye, a mí me gustan las mujeres. Bueno, entonces yo en ese tiempo era acólito, ya no hay acólitos ahora, pero monaguillos. Entonces entraba el cura, nos entrenaban a los monaguillos, y entonces él decía, introibo al altare Dei, y le contestábamos en latín los acólitos, adeum collectifica juventudes meam. Dice, me introduzco al altar de Dios a ofrecer los sacrificios por los vivos y los muertos. Pero estaba en latín y nadie entendía lo que decía, no les convenía. Entonces usaron un lenguaje misterioso que solamente ellos sabían para hacer las cosas que el pueblo no se diera cuenta. Entonces, el momento que levanten el cáliz, hay hostias dentro del cáliz. Y en ese momento un fenómeno mágico sucede. Esas hostias se convierten en el pan y en la sangre de Jesucristo por la magia del cura o del sacerdote o del padrecito. Y cuando ya baja el cáliz, la gente se forma y les dice, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Nadie le preguntó, oiga, ¿por qué tengo que recibir el cuerpo de Cristo el próximo domingo? ¿Que nada más me dura 5 días? ¿Nadie ha hecho esa pregunta? Yo como católico no lo hice tampoco, ni mi papá tampoco. Vean ustedes lo que es estar embriagado, estar convencido que lo que están haciendo es la verdad. Y tenemos siempre que estar inquiriendo y preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso el mundo es tan fácil de ser confundido como lo fue en la pandemia. Nadie preguntó. Yo cuando iba a un restaurante, mi familia me recibe el hostess del restaurante. Por favor, entra al restaurante con la boca tapada. Y al llegar a la mesa se puede quitar. Ahí no hay virus ya. ¿What? Y somos tan tontos. Y ahí estamos todos en el restaurante. Y con el vino y con la Coca-Cola. Y los pobres meseros enmascarados. Ellos sí. Tenían que servir a la mesa enmascarados, porque ellos no pueden peligro, pero nosotros ya no hay virus. Si no hay los virus, ¿para qué se tapa la boca a los meseros? En el avión, 350 personas como gallinas ahí encerrados en el avión. Y llegamos a México, volando a Estados Unidos. Les queremos avisar que en este momento guarden la sana distancia. ¿Qué? O sea, tantas estupideces. Por favor, tápense la boca y no vayan a la playa. Si el virus está atacando los pulmones y produciendo coágulos en los pulmones, el COVID, por el amor de Dios, en las playas hay yodo, que es lo que purifica los pulmones, y a la gente que tiene problemas cardíacos se le recomienda ir a las playas para respirar. Pues se metían a las playas y los sacaban los soldados de las playas. ¿Cuántos videos hay de gente con traje van para afuera los soldados? O sea, ¿qué había detrás de todo esto? Escúchame muy bien. Nos querían matar. Nos querían matar. En el 2015, 7 años antes del 2022, Bill Gates, en 7 años antes, públicamente, y está todavía su video, lo puedes conseguir, proclamó y dijo, necesitamos eliminar a 500 millones de personas para poder mejorar el medio ambiente. Imagínense nada más. Y 7 años se cumple. Que no fue un profeta, ellos lo provocaron. Y ya se descubrió que fue un virus prefabricado. Y todos ahorita decimos, caray, de veras, sí es cierto, ¿verdad? Pues no, yo nunca pregunté, ni nunca supe, ni me imaginé que había algo que se escondía que no era real. ¿Cómo puede ser real? Que nos priven del oxígeno, que es lo que alimenta el cuerpo y lo que sube el sistema inmunológico. Y cuando se atrevieron a los niños de 2 años de decirles que se taparan, ahí sí que cruzaron la raya. Y tenía Dios que intervenir, porque los ángeles de los niños ven el rostro de Dios todos los días.
Esta es la razón por la cual vivimos el mundo que estamos viviendo. Damas y caballeros, familia de Dios, tenemos que abrir los ojos. Ya no puedes ir con el Calimán, ni con tu TikTok, ni viendo qué dijeron las redes de mí. Ya tenemos que despertar y buscar a Dios con toda la pasión de nuestro corazón, porque ya viene por nosotros. Se acabó el tiempo ya. Se viene sobre el mundo como ustedes no se imaginan y se van a acordar de estas palabras. Y sigamos leyendo, dice el versículo 3 de Apocalipsis 17, que la mujer estaba montada sobre una bestia escarlata, que es el anticristo. Entonces veamos esto. Si la Biblia describe el sistema religioso llamado la Gran Ramera, y por Juan como la ciudad que era la que gobernaba en ese mundo que era Roma, entonces vemos nosotros que el sistema religioso, al describirlo montado sobre la bestia que es el anticristo, ¿qué nos habla? Que el sistema religioso estaba dominando a la bestia o al anticristo. O sea que cuando el anticristo haga su aparición en el mundo, el sistema religioso va a ser el instrumento que el anticristo va a usar por su popularidad, por su influencia y por la plataforma que tiene en la ONU para ayudarlo a establecer una sola marca, el 666. Ya vamos cuadrando y armando el rompecabezas, ¿verdad? Ya lo vamos entendiendo poco a poquito. Ahora dice, muy importante, en el versículo 4 que acabamos de mencionar, que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que son los colores del Vaticano. Son los colores oficiales del Vaticano, no de ninguna otra religión. Adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. No existe, escuchen, no existe actualmente, mayo del siglo XXI, año 2025, no existe actualmente en ningún estado del mundo tanto dinero como en el Vaticano. Es el estado más rico del mundo entero. Tienen más oro que el que tiene Maduro en Venezuela, o los que tienen los chinos, o el que pueda tener Estados Unidos en el Fort Knox, el fuerte donde tienen todo el oro. No hay ningún estado en el mundo que tenga los billones invertidos de piedras preciosas, de diamantes, pinturas de Michelangelo, pinturas de Miguel Ángel, estatuas de mármol del siglo de la Reforma, de David, que hicieron los grandes escultores, etcétera, etcétera. Es impresionante la Capilla Sixtina, que es una preciosidad, es una joya del diseño, ¿verdad?, que hicieron los grandes pintores en aquella época. Y todo esto lo tienen guardado en túneles debajo, en bóvedas debajo. ¿Quién creen que las descubrió? El presidente Donald Trump, el que tiene cara de general 4 estrellas. ¿Ustedes creen que es coincidencia que un día antes que muriera Francisco, un día antes, el vicepresidente Vance, que es católico, el vicepresidente Vance de Estados Unidos, fue al Vaticano y estuvo ahí un largo tiempo hablando con Francisco antes de que se muriera? Y cuando se muere Francisco, le preguntan a Donald Trump, ¿qué usted piensa del Papa o quién le gustaría que fuera Papa? Todavía no se había elegido Papa. Y él contestó, a mí. O sea, lo contestó bromeando. Inmediatamente sacaron, ¿verdad?, fotos de él vestido del Papa, vestido de dorado, porque el momento que él dijo, a mí, estaba mandando un mensaje. Ya tenemos asegurado más de la mitad del oro en el mundo. Y sacan a un papa que es norteamericano. ¿Cómo sabía que iba a ser papa norteamericano? ¿Cómo sabían? Cuando los cardenales se juntan en el cónclave. Les recomiendo una película que se llama Cónclave, véanla.
Ahí hablan de la mafia de los cardenales. Ahí los sacan, los ventanean, pero tremendo, ¿no? Los intereses políticos que hay entre ellos por el poder. Pero en esta elección fue impresionante porque al segundo día sacaron humo blanco. Y todos creían, muchos creían, que los cardenales no iban a elegir a alguien que siguiera las pisadas de Francisco, liberal, negando las verdades básicas de la Biblia, independientemente de todas las herejías que él tenía, que los ateos se van al cielo, etcétera, etcétera. Y todos creían que pues necesitamos un reformador. Sin embargo, se destapó la coladera. De los 133 cardenales electores, de los 133 electores que votaron, 100 votaron por Luis XIV. O sea, el 90% de los cardenales ahorita en el Vaticano son globalistas. Por eso votaron por él. Porque sabían la trayectoria de Roberto Frost, así es su nombre, no papal. Y cuando vemos esto, podemos juntar todos los piezas del rompecabezas y abrimos los ojos. O sea, no estamos en un mundo, vuelvo a repetir, de fantasía. Esto aquí tiene un significado espiritual para tu vida y tu familia. Necesitamos dejarles una herencia a nuestros hijos si Cristo no viene antes de la verdad. Necesitamos arrastrar a la gente y sacarla de las tinieblas. ¿Acaso no es la misión de Jesús a nosotros? Como me envió el Padre, los envío yo a ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Tú en tu escuela, en tu taller mecánico, en tu bufete jurídico, en tu clínica como médico, en la escuela como maestro, como maestra, todos nosotros en el lugar donde estemos debemos ser la luz. Y toda la gente alrededor, mi comadrita y mi amiga la maestra y mi empleado en el taller de carpintería y en la de plomería, toda la gente a nuestro alrededor está en tinieblas. Y tú tienes ahí 5 años, 3 años llamándote cristiano y tu cristianismo es venir nada más el domingo a oír la palabra y nunca entre semana le has hablado nunca a nadie de Jesús. ¿Te puedes llamar cristiano realmente? Examínate. ¿O eres un hipócrita? ¿O te estás vendiendo? No te conviene que digan que eres cristiano, porque amas más la gloria que viene del mundo que la gloria que viene de arriba. Y este es el tiempo en que Dios está abriendo las coladeras, tanto políticamente como religiosamente. Es el tiempo en que nos examinemos realmente, porque si viene Cristo por nosotros, van a ser millones de personas que se decían de la boca para afuera. Jesús dijo, este pueblo de sus labios me honra, pero aquí en su corazón yo no habito. Van y hablan de mí, pero sus acciones y por sus frutos los conoceréis. Y se van a quedar. Y te vas a querer subir la tribulación y te vas a acordar de todos estos mensajes. Por eso la Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Dios te está hablando hoy, amigo, amiga. Te llamo amigo y amigo, no hermano y hermano, porque a lo mejor no eres ni hermano. Entonces, yo te estoy hablando a ti que crees que eres, pero tus acciones demuestran que no eres. Sé honesto, sé honesta en tu vida. Realmente, si tienes razón, déjame pensar, desde que me convertí, ¿a quién le he hablado de Jesús? ¿Por qué desde que me convertí no le he hablado a nadie de Jesús? Porque realmente yo no sigo a Jesús. Si lo siguiera, estuviera apasionado por rescatar a mi amiga que está fornicando con su novio. Estaría apasionado por sacar del alcohol a mi compadre, a mi familia que están ciegos con una religión que lo está embriagando. Por la verdad y la que tengo yo, quisiera arrastrarlos a todos al camino de la luz. Pero no hay esa pasión en tu vida, no hay ese deseo, porque realmente no tienes al Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibirán poder. ¿Poder para qué? Para que me sean testigos. Y si tú no eres testigo y no hablas, no tienes el poder del Espíritu Santo, por eso te da vergüenza. Porque necesitamos algo sobrenatural dentro de nosotros, que entre a nosotros el Espíritu de Dios, para que no nos dé vergüenza
ni en la familia, ni en el trabajo, ni en ningún lado. ¿Cómo me voy a avergonzar con aquel que dio su vida por mí en una cruz? Y finalmente había un mártir en el primer siglo de la era cristiana llamado Policarpo. Aparece en la Biblia, en Apocalipsis. Y antiguamente todos los cristianos los ponían en el Coliseo Romano. Salía el César, como en las películas que hacen de Roma, y ordenaba que todos confesaran Curios César. La palabra Curios en griego es el amo o el señor. Entonces todos tenían que decir, el César es el Señor. Y dice la historia, esto es real porque está en Apocalipsis el nombre Policarpo, que un hombre se quedó parado y todos se hincaron para adorar al César. Y el César vio desde lejos y le dijo al centurión romano, oye, ese señor que está ahí parado, ¿quién es? Dice, no sé, ve y dile que si no se hinca, lo vamos a meter en un horno de aceite caliente. Pues fueron con Policarpo, los soldados romanos, y le dijeron, Policarpo, dice el César, que te tienes que hincar. Y él les contestó y les dijo, díganle al César que yo tengo un Señor que no se llama César, se llama Jesucristo, y Él es mi Señor. Y si por Él he de morir, prefiero morir a negarlo antes de morir. ¿Cómo podría yo negar y poder creer realmente que voy a negarlo a la hora de la muerte? Y lo agarraron y lo metieron a un hoyo con aceite caliente. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia o en la escuela, quiénes son cristianos? Y tú, vergüenza por tus amigos, por tus maestros. En la Navidad no te paras en una cena. Por favor, su atención, mis hermanos, compadres, mis cuñados. Sí quiero que sepan, quiero hablarles de algo. Jesús vive. Ese es mi mensaje. Descubrí que Él es real y que ha entrado a mi vida y que ustedes pueden tener esta experiencia y siento que está cambiando mi vida. Ni siquiera eso le has contado a tus familiares. Examinémonos, dice 2 Corintios 13, si estamos en la fe. Porque llegó el momento de la verdad. Todo árbol que no da fruto, el hacha está puesta ya para que sea cortado desde la raíz. Y en este tiempo en que estamos viviendo, millones de personas en las iglesias del mundo entero van a caer como dominó, porque las iglesias están llenas de personas que de la boca para afuera confiesan a Dios, pero en sus obras jamás han hablado del amor de Cristo en la cruz. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de su resurrección de entre los muertos. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos libró con su poder y excelencia para que pudiéramos participar de la naturaleza divina, dejándonos preciosas promesas para que podamos vivir para Él en la corta vida, la cortísima vida que tenemos en este planeta. Te damos gracias, Jesús, porque en esa cruz abriste tus brazos y nos dijiste desde la cruz, los amo. Consumado está. No hay nada más que se pueda hacer por el pecado, más que la sangre que yo he derramado por todos ustedes. Vengan a mí todos ustedes, los que en esta mañana están cargados y trabajados. No busques el descanso en tu familia, en el alcohol, en los que no siguen a Jesús, ni en las drogas, ni en el placer, ni en el sexo. Vengan a mí, yo te daré descanso. Ese descanso que tu alma no tiene, esa inquietud que tu alma tiene en este momento, esa confusión por la cual estás viviendo, dame oportunidad. Permíteme entrar a tu vida para sacar esas tinieblas, esa confusión, esa incertidumbre que gobierna tu cerebro y mostrarte que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y que nadie viene al Padre si no es a través de mí.
Y así cualquiera de ustedes en esta mañana, que tal vez ante estas palabras no está seguro, que si tú te murieras hoy en la noche, te irías al cielo, asegúrate diciéndole a Dios este momento: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Yo sé que no puedo dejar la vida de pecado que llevo, pero te pido que me des el poder. Por eso abrazo tu cruz en esta mañana, para que tú seas, Jesús, el que entre a mi corazón y me libre de la condenación eterna. Quiero morir en paz y saber que en esta vida la usé para creer lo que hiciste por mí en esa cruz. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador en este momento. Dame la vida eterna. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y ahora tengo la esperanza por tu resurrección que yo también volveré a vivir después de morir. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la palabra de Dios. Haríamos bien en estar atentos ahora a esta profecía más segura, la cual nos alumbrará el camino hasta el día que Jesucristo regrese por nosotros. Si tú no eres un hombre de la Biblia o una mujer de la Biblia, tu cristianismo es religión nada más. Si tú no tienes un contacto diario con Dios a través de las Sagradas Escrituras, eres simplemente religioso, religiosa. Pero es el contacto con la Biblia lo que nos comunica la voluntad de Dios, la que nos da paz. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia es un libro completamente diferente a los billones de volúmenes de literatura que hay en el mundo. Porque cuando tú vienes a la Biblia, este es un libro que tiene vida. Yo puedo leer a Shakespeare y puedo leer a Hamlet y puedo leer las obras de grandes autores, pero me enriquece mi conocimiento intelectual, nada más. Puedo tener 3 doctorados en química, en neurociencia, lo que tú me digas, pero la Biblia, cuando yo la leo, algo sale invisible que me alimenta mi espíritu. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me,
but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.